Bueno, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Saben qué? Hay un problema, no puedo compartir mi video, pero bueno, ya logré compartir la presentación que creo que es lo más importante. Bueno, me presento, yo soy el doctor Darío Vinuesa, soy médico, tengo una especialidad en traumatología y ortopedia y pues voy a ser su tutor durante estas 4 semanas ofreciendo el módulo de bases fisiopatológicas del manejo del dolor agudo y crónico, ¿sí? Me gustaría igual que ustedes se presenten para saber qué estudian y qué aspiraciones tienen de este primer módulo, ¿no? A ver, me gustaría que Justin se presente, por favor. bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Justin Ramos y recién es lo que acabo de una licenciatura en fisioterapia y aspiro a aprender aquí más de lo que es este diplomado para así poder ejercer muy bien mi trabajo. Perfecto, Justin, muchas gracias. Cristian Josué, Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Paredes. Estoy estudiando fisioterapia y mis aspiraciones es ampliar los conocimientos y tener o sea, mejorar las bases. listo, gracias, Cristian. Maribel, por favor. Buenas noches, mis aspiraciones es poder ayudar, yo trabajo en un geriátrico, poder ayudarle a los pacientes en las patologías de ellos. Eso, mi doctor. Perfecto. Veamos, Joao. Hola, buenas noches. Mi nombre es Joao. Estoy diplomado. Quisiera también aprender actualizaciones de las nuevas técnicas fisioterapéuticas que hayan para practicar en los pacientes. Y eso, aprender más que nada. Y eso. Perfecto, Joao, muchas gracias. Daira, por favor. Buenas noches con todos, mi nombre es Daira, soy fisioterapeuta y lo que aspiro es aprender un poco más acerca del dolor crónico y agudo para poder aplicarlos en mis pacientes en mi trabajo. Perfecto, muchas gracias, Daira. Estefanía. Buenas noches con todos. Soy Estefanía Lainez, soy rehabilitadora física. Actualmente estoy trabajando con adultos mayores en un geriátrico. Entonces sí me gustaría aprender muchísimo mediante este diplomado, sobre todo aprender lo práctico y teórico para así poder aplicar mis conocimientos y poder ejercerlo de mejor manera lo que es mi carrera. Perfecto. Bueno, como todos, creo que están en algún momento con contacto con pacientes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el dolor es el síntoma más frecuente de una atención y una valoración de un paciente. Entonces, este módulo les va a dar algunas bases. Sé que no se puede abarcar todo en 4 semanas, pero he tratado de resumir todo lo que define y toda la aplicación práctica que ustedes puedan tener con guías, desde la base anatómica hasta cierta utilización de fármacos que también vamos a ver en las siguientes presentaciones. Bueno. Entonces vamos a partir sobre varios subtemas a definir acá. Lo primero e importante es conocer los conceptos fundamentales del dolor. Y vamos a empezar por la definición del dolor y posteriormente vamos a continuar con los tipos de dolor. Ahora, dentro de la definición del dolor, prácticamente comentarles que el dolor es una experiencia que es universal y compleja, ¿no? Todos hemos sentido en algún punto de la vida el dolor. Y el dolor no solamente es un síntoma, sino que es una función de la supervivencia, ¿sí? Se trata de esa sensación que es desagradable, que se asocia o es producida por algún tipo de lesión o algo que sea potencialmente lesivo y esta actúa como una señal de alarma que prácticamente lo que hace es advertir al organismo sobre algún posible daño. Sin embargo, el dolor no solamente es este fenómeno físico, sino también que, y esto es muy importante que lo escuchen, tiene varios componentes emocionales. Y no solamente emocionales, también cognitivos y sociales. Esto quiere decir que
Los pacientes experimentan y tienen un tipo de dolor que es prácticamente subjetivo. Por eso no tenemos en la actualidad una escala tan objetiva para medir cuál es la intensidad de un dolor con respecto de un paciente con el otro. Cada persona desarrolla de acuerdo a su contexto un grado, ¿no? E incluso su capacidad intelectual, su componente netamente emocional, va a traducir netamente a lo que percibe él como el dolor. Por eso esto se explica que cada persona y cada paciente lo percibe o puede expresarlo de forma diferente. Eh, es una visión integral lo que vamos a tratar de definir en este momento y por eso es adecuado la evaluación y el manejo. Tanto en mi experiencia, como les digo, en el ámbito médico, al ser esta el primer motivo de consulta de los pacientes del dolor, este prácticamente tiene que ser tomado referente al impacto. ¿Por qué? Porque un dolor que es crónico, un dolor que no mejora, un dolor que persiste, un dolor puede llegar a ser incapacitante y esto prácticamente tiene un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente. Ahora, la definición del dolor técnicamente se la da sobre estas instituciones que prácticamente llevan años haciendo una metodología diagnóstica de manejo, de tratamiento del dolor. eh, y el consenso más aceptado internacionalmente de la definición del dolor es que el dolor es una experiencia tanto sensorial y emocional desagradable que es asociada a una lesión real o potencial o descrita en los términos de dicha lesión. Como les daba la introducción previamente, todo depende de dos funciones. Una, la objetiva, que es la experiencia sensorial netamente orgánica, que se debe a todos los mecanismos que tenemos que ya voy a explicar a continuación, y la otra también es el componente emocional. Entonces no podemos aislar el componente sensorial del emocional en la definición del dolor, y esto tomen muy en cuenta cuando traten de definir el dolor y la definición nos da el manejo también, ¿no? Es importante, tanto la experiencia objetiva sensorial como la experiencia subjetiva o más emocional. Ahora, para hablarles de los tipos de dolor, como les comentaba, el dolor no es una experiencia que es uniforme, homogénea, sino es diverso y esta puede manifestarse según el tipo de origen, le podemos clasificar también de acuerdo a la duración, al mecanismo que lo provoca o el mecanismo fisiopatológico, o también se le puede clasificar de acuerdo al impacto funcional que pueda tener. Por esta razón, se establecen varios tipos de dolor, pero es mejor clasificarle por la naturaleza y por la evaluación clínica y el tratamiento que tiene. Entonces, generalmente lo que más se acepta en esta clasificación es diferenciar el dolor en su forma aguda y diferenciar el dolor de su forma crónica. ¿Hecho? Entonces vamos a ver varias diferencias sobre los tipos de dolor que podemos ver aquí. Entonces a la izquierda tenemos los aspectos significativos de cada característica. Por ejemplo, el dolor agudo se define, la definición general es la respuesta fisiológica al daño tisular o un daño potencial que pueda existir. Mientras que el dolor crónico se lo define como el dolor que persiste más allá del tiempo de curación normal. Y objetivamente se puede definir que cuando un dolor cursa con más o igual a 3 meses, ya es como tratado como un dolor crónico. ¿De hecho? Otra característica importante es su función. ¿Sí? El dolor agudo tiene una función protectora que les comentaba al inicio. Y también es una función adaptativa. ¿Por qué? Porque nos permite estar alerta sobre un posible daño o un riesgo inminente de algún daño. Entonces esto ha venido, de hecho, todos los animales que obtienen este estímulo para saber sobre el daño o el riesgo potencial de daño que puedan tener de su ambiente. Mientras que el dolor crónico prácticamente ya no tiene una función adaptativa, porque ya ha perdido su función protectora y este va a generar ya un disconfort, una discapacidad permanente sobre el paciente que lo está experimentando. Ahora, dentro del mecanismo fisiopatológico, dentro del dolor agudo se va a deber a la activación de las terminales nerviosas libres que se conocen como nociceptores y obviamente estos nociceptores como son eh, neuronas, estas tienen unas vías específicas de transmisión del dolor hacia la parte
central, que es hacia la espina dorsal y también hacia el cerebro. Mientras que el dolor crónico, si bien es cierto, también tiene su vía, los cambios del sistema nervioso ya son mucho más evidentes, como en términos generales hablarles de una sensibilización periférica, una sensibilización central también y una disfunción en toda esta capacidad de modular el efecto del dolor. Y esto también se traduce a lo que se conoce como la plasticidad sináptica, la plasticidad neuronal. Mientras usted tiene un estímulo doloroso frecuente, un estímulo doloroso que supera más de los 3 meses, que es continuo discapacitante, también va a existir un cambio en cómo lo percibe de acuerdo a la plasticidad neurológica. Entonces es importante que ese mecanismo fisiopatológico se lo tenga muy en cuenta. Ahora, dentro del otro aspecto, la asociación con el daño tisular, generalmente en el dolor agudo es proporcional a la lesión que se presenta en ese momento. Puede ser un golpe, puede ser una quemadura, lesión térmica, lesión por frío, lesión por químicos. Mientras que el dolor crónico, miren lo que es importante aquí, puede existir sin lesión activa. O sea, es importante que esta plasticidad que se comentaba anteriormente puede permitir que este tipo de sensibilidad permanezca activa sin que usted tenga un tipo de lesión. O puede ser desproporcionado a una lesión inicial. Por ejemplo, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, como un cáncer, una enfermedad oncológica, este tipo de dolor puede ser no proporcionado a la causa inicial, ¿no? Porque obviamente ya no se encuentran los mecanismos de modulación proporcionales. Otra característica del dolor agudo, sin duda, es que el dolor agudo, por su nombre, prácticamente es corto plazo, mientras que el dolor crónico como tal, como les comentaba, es el criterio que maneja esta organización del estudio del dolor, que es más de 3 meses. Continuando con los aspectos, el componente emocional es mucho más importante y prominente dentro del dolor crónico. Hay muchos pacientes que tienen comorbilidades asociadas, es decir, que son pacientes que per se ya tienen ansiedad, tienen un trastorno de depresión diagnosticado, o obviamente su personalidad por el miedo, la sensación de que pueda este dolor significar una enfermedad mucho más importante y hacen una catástrofe de un dolor que no debería. Entonces, tomen en cuenta que este perfil de pacientes también pueden hacer evolucionar este tipo de dolor en ciertas condiciones, del dolor agudo al dolor crónico. La intensidad con respecto al dolor agudo también está relacionado directamente con el estímulo de la lesión. Mientras que con el del dolor crónico obviamente va a ser variable y siempre es no proporcional, ¿sí? Por la falta de modulación del mismo. La localización, generalmente dentro del dolor agudo, la localización está bien establecida. Topográficamente uno describe el dolor de acuerdo a la lesión, un pinchazo, una mordida, una picadura y es suficiente catalogar con estas características. Mientras que el dolor crónico es un dolor muy vago, es un dolor cambiante, en una sensación de dolor mucho más amplia, difusa. Generalmente hay pacientes, incluso en la consulta, que refieren sintomatologías, qué sé yo, de un síndrome del manguito rotador, pero prácticamente ellos tienen un dolor difuso, hombro, brazo, codo, muñeca. Entonces es importante que el tiempo de evolución también hace que el dolor y la localización se vuelva un poco más difusa. Generalmente el pronóstico en el dolor de tipo agudo está relacionado obviamente con la intensidad y la frecuencia, está bien localizado y tiende a resolverse por la curación o quitar el efecto sobre ese tejido, ¿no? Y se resuelve cuando prácticamente se cura el tejido. Mientras que el pronóstico en un dolor crónico hay un riesgo y deterioro de la calidad de vida, porque obviamente un dolor más de 3 meses, creo que no todo el mundo lo siente y todos estos pacientes que han tenido este tipo de molestias, pues su calidad de vida se ve deteriorada, ¿no? En el trabajo, en las actividades cotidianas, es un síntoma que está presente continuamente. Otro concepto clave que no hay que dejar de lado es que prácticamente el dolor agudo hay que tratarlo como un síntoma de algo diferente, ¿sí? No es lo mismo un dolor que tiene una aparición de unas 6 horas, menos de 24 horas, hasta 48 horas, a el manejo y el abordaje del dolor crónico, cuando
prácticamente incluso el dolor crónico se vuelve ya una patología per se, ¿sí? Porque como les digo, ya esta falta de modulación ha determinado que exista la activación constante. Y obviamente hay que determinar todos los otros componentes que hemos comentado. Un paciente ansioso, un paciente con miedo, un paciente con una depresión subyacente, debería también tener un manejo y un tratamiento multidisciplinario. Listo. No sé si hay alguna pregunta con este primer subtema que abordamos. ¿No? Continuamos. Bueno, ahora sí viene prácticamente la parte, esta parte es un poquito pesada, es prácticamente la anatomía del dolor y vamos a hablar sobre cuatro subtemas, que son los receptores nociceptivos, los tipos de fibras nerviosas que transportan el dolor. Y dentro de estas vías hay vías que son ascendentes, es decir, son vías aferentes que transmiten el impulso, y vías descendentes o moduladoras, son vías que, como su nombre lo indica, van a tratar de condicionar este estímulo doloroso eh, a la parte anatómica en donde estén, ¿sí? Y se va a explicar a continuación. Bueno, para hablarles de los receptores nociceptivos, primero hay que conocer este término que se denomina nocicepción. ¿Sí? Y la nocicepción es el proceso que tienen las neuronas, es decir, este es el proceso neurofisiológico normal que tienen estos receptores, mediante el cual el sistema nervioso va a detectar y transmitir todos estos estímulos que ya hemos comentado, que son dañinos o potencialmente dañinos hacia el cuerpo, ¿sí? Y van a ser o van a constituir el primer paso para la experiencia subjetiva del dolor. Y prácticamente, como les comentaba, esto va a ser el primer ciclo para la función protectora, ya que nos permite reconocer todo este tipo de amenazas que les comentaba y nos va a permitir consecuentemente dar una respuesta defensiva adecuada. Entonces, los nociceptores prácticamente son terminales nerviosas libres, son especializadas y se encuentran en diferentes tejidos que van a ver en las siguientes diapositivas. Y comprender este aspecto de la nocicepción es importante para el estudio del dolor, porque no es lo mismo nocicepción que dolor, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, resumiendo la introducción que les acabo de dar, la nocicepción como tal es la actividad neural intrínseca de estos receptores que tienen terminales libres, que ocurre en el sistema nervioso central en respuesta a un estímulo potencialmente dañino o capaz de producir un daño celular. Y como les comentaba, la nocicepción no es lo mismo que el dolor. ¿Por qué? Porque la nocicepción per se es la parte objetiva, ¿sí? Es la característica intrínseca de esa terminal nerviosa libre, y se puede sentir o sea, puede existir nocicepción sin dolor. Por ejemplo, un paciente anestesiado obviamente no va a tener toda esta respuesta central cerebral hacia el dolor, pero obviamente si es que nosotros hacemos una estimulación de las terminales nerviosas libres que se encuentren en la piel o en los órganos viscerales, va a tener una respuesta, o sea, se va a ver. De hecho, cuando nosotros operamos pacientes o cuando hay cirugías, por ejemplo, de la pared abdominal, cuando se estimulan nociceptores, aunque el paciente está anestesiado, no siente el dolor, hay otras formas de manifestación que el paciente está sintiendo este tipo de estímulo. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, en este caso, existe la nocicepción, es decir, existe el estímulo sin que exista la experiencia total del dolor. Y lo otro, también puede existir dolor sin nocicepción. ¿Por qué? Porque también uno, como en el caso del dolor crónico, como no existe una modulación central, uno prácticamente no tiene el estímulo nocivo que active a esta terminal nerviosa libre para que desencadene el dolor, sino que más bien este dolor ya se encuentra dentro de la modulación del sistema nervioso central, tanto en la médula o en el cerebro. O sea, sin activar ningún receptor también se puede sentir dolor, y eso es importante. Diferenciar la definición de la nocicepción con la definición propia del dolor. Ahora, los receptores nociceptivos son de varios tipos, ¿sí?
y los voy a definir a continuación. El más frecuente y común que tenemos es el nociceptor de tipo mecánico. El de tipo mecánico, como su nombre lo indica, tiene el estímulo de acuerdo a la presión o al daño directamente mecánico. Y la fibra responsable, o sea, es decir, la neurona responsable de esta activación va a ser las neuronas de tipo A delta, ¿sí? Y una característica importante que esta fibra A delta transfiere o transmite el dolor de tipo rápido, ¿sí? El siguiente tipo de nociceptor es el nociceptor que actúa independientemente de que exista calor o frío, es decir, nociceptores exclusivamente térmicos. Entonces el estímulo va a ser el calor o los fríos extremos y también las conducen las fibras de tipo A delta y también la característica de la fibra delta es el dolor tipo rápido. Otro tipo de nociceptor es el nociceptor de tipo químico. Este está mediado o el estímulo lo da por mediadores inflamatorios que también ya les voy a comentar a continuación. Son algunas proteínas, algunos péptidos, algunos neurotransmisores que promueven el estímulo doloroso a través de los nociceptores de tipo químico. Y aquí lo importante es que ya distinguimos otro tipo de fibra que también transmite el dolor, que es la fibra tipo C. Las fibras tipo C también ya les voy a comentar las características que tienen, pero en términos generales transmiten el dolor lento y también están mediados por los mediadores inflamatorios, ¿sí? O sea que responden ante la inflamación de un tejido. Existen también nociceptores que son polimodales, es decir, pueden estas terminales nerviosas libres actuar bajo un estímulo mecánico, térmico, químico y obviamente también son transmitidas por las neuronas de tipo C, que es un dolor lento. Y el nociceptor de tipo silente, en cambio, este actúa por las sustancias que se secretan en el transcurso del proceso posinflamación. ¿Sí? La inflamación es un proceso que es dinámico, es un proceso continuo. Tras una herida generalmente hay vasodilatación, hay extravasación de un montón de células en la sangre que permiten obviamente la cicatrización y posterior a esto también hay varias células que secretan estas péptidos, estas proteínas y son el estímulo perfecto para este tipo de nociceptores que son los silentes. Y una característica es que la activación sostenida de este tipo de lesiones puede provocar la hiperalgesia. Por ejemplo, cuando un paciente está operado, hacemos una incisión, ¿no? Prácticamente la cicatrización de esa herida toma entre 10 a 14 días, pero generalmente queda un dolor en esa zona, ¿sí? Entonces, este tipo de nociceptores están estimulados, para ponerles un ejemplo un poquito más dinámico. Listo. Ahora, ¿en dónde tenemos este tipo de receptores del dolor? Hay varias localizaciones específicas en el cuerpo en donde existen este tipo de receptores o terminales libres que captan todos estos estímulos que acabamos de comentar. En la piel son o se definen como somáticos o superficiales y obviamente en la piel vamos a tener una mayor densidad de nociceptores y estos van a estar ubicados tanto en la epidermis como en la dermis y también en los folículos pilosos. Entonces ustedes pueden observar en el cuadro inferior derecho cómo, miren, aquí está la fibra A delta que conectábamos, ¿sí? Que estas transmiten el dolor de tipo rápido y el dolor que es térmico y el dolor que es un poco más agudo de tipo mecánico, mientras que estas fibras terminales nerviosas libres, nociceptores que son de tipo C, estos transmiten el dolor eh, que es polimodal, ¿no? Es un dolor un poquito más lento, un poquito difuso. El resto de células que ustedes ven aquí son también unos receptores, pero estos no son receptores del dolor. Por ejemplo, hay los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel o los corpúsculos de Pacini. Estos no son receptores del dolor, estos son receptores de la sensación táctil. O sea, estos no actúan ante el estímulo doloroso, pero nos permiten localizar la sensación táctil, ¿sí? Entonces, estas están transmitiéndose por las fibras A beta. Esto es importante, este cuadrito es importante porque aquí ustedes ven cómo están solapados, prácticamente uno tras del otro.
y esto tiene una connotación anatómica, fisiológica, incluso del manejo del paciente, que ustedes ya van a entender posteriormente en unos ejemplos que les voy a comentar. Pero que quede claro que en la piel existe la mayor cantidad de nociceptores. Por si existe alguna pregunta que les hagan, pues ustedes pueden contestar que en la piel existen la mayor densidad de nociceptores. Ahora, también tenemos receptores del dolor en los tejidos musculares y articulares. Generalmente estos reaccionan al estímulo tensil, al estímulo mecánico, y están presentes obviamente en el músculo esquelético, en los tendones, en las fascias y en las articulaciones prácticamente, que son la cápsula articular o la parte sinovial en donde se crea líquido articular. Aquí ustedes pueden observar cómo la sensibilización en un paciente normal tiene todas las terminales que acabamos de comentar de nociceptores en las diferentes estructuras, y aquí tenemos ya un daño, una injuria permanente del tejido. Es un paciente que tiene una osteoartrosis articular, una gonartrosis, y vean cómo estos estímulos van a ser el desencadenante de la respuesta hacia el dolor. Tenemos también que tomar en cuenta que los órganos, generalmente la pared de todas estas vísceras que están cubiertas de un tejido especializado que se llama peritoneo, tienen también nociceptores. Per se, por ejemplo, el hígado como tal en su estructura, en su parénquima, no tiene receptores, pero sí la capa más externa que lo cubre, ¿sí? Entonces, en la pared de estas vísceras huecas o en las cápsulas de estos órganos sólidos que les comento, hay este peritoneo que generalmente es el peritoneo parietal que posee este tipo de nociceptores. Entonces, en la pared de las vísceras huecas como intestino, estómago y vejiga existen nociceptores, cápsulas de tejidos, órganos sólidos como el hígado, riñón, el mesenterio, que es una parte importante, sí, forma parte del peritoneo, y en el mesenterio están todos los paquetes vasculonerviosos que irrigan o inervan a todo el aparato digestivo, ¿no? Y también existen estas cápsulas en otros tipos de órganos, como son la pleura, que está cubriendo los pulmones, el peritoneo, que también cubre a otro, al colon, al intestino delgado, y el pericardio, que obviamente está cubriendo al corazón. Entonces tomen en cuenta que estos nociceptores en las vísceras están únicamente en la cobertura, en la cápsula, prácticamente en los órganos no. Y es importante también mencionar que dentro de estos nociceptores eh, es tan paradójico, ¿no? El cerebro es el que nos da la percepción objetiva y subjetiva del dolor, pero prácticamente el parénquima del cerebro no tiene nociceptores, no tiene todo el parénquima del cerebro, o sea, no tiene ningún lóbulo, no hay en el cerebelo ni en el hipotálamo, pero en donde sí va a haber los nociceptores en esta parte van a ser en las meninges, que también son una especie de cápsula que está cubriendo al cerebro, alrededor de los vasos meningios también, y de vasos intracraneales. Entonces es importante que conozcan que estos receptores en la parte del sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, existen porque hay diferentes tipos de dolor que se asocian justamente a la localización de estos receptores nociceptivos, porque no es lo mismo un dolor de un paciente que tiene una infección, una meningitis, a un dolor de una migraña de origen vascular. Entonces hay que tomar en cuenta que este tipo de dolor también tiene una semiología, es decir, signos y síntomas diferentes, ¿no? Y todo esto es en relación a la ubicación de los nociceptores a este nivel. Ahora, es importante, ya hemos visto que existen los receptores que se condicionan a diferentes estímulos mecánicos, térmicos, químicos, pero ¿cuál es el umbral para que se activen esos? ¿Sí? Porque ¿cómo es que el cuerpo diferencia ante un estímulo táctil únicamente de un dedo, de una palma, un roce, a un umbral de dolor? Cuando ya tenemos un aplastamiento, por ejemplo, de cualquier extremidad, del pie, de la mano. Entonces, existe este umbral para que se activen estos receptores. Por ejemplo, los mecanonociceptores necesitan una presión para activar,
para que su señal no sea únicamente táctil, sino sea específicamente dolorosa. Entonces, hay estudios en donde se demuestra que prácticamente unos 30 newtons de fuerza local aplicada, es decir, más o menos entre 4 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, es un peso significativo, ¿no? Para que estos nociceptores se activen y envíen sus impulsos nerviosos por las fibras delta que acabamos de comentar. También existe un umbral de activación de todos estos nociceptores térmicos. Por ejemplo, cuando una sensación de calor deja de ser hasta en cierto punto un poquito placentera, a gusto, cuando el calor ya supera los más de 43 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura las proteínas que tenemos en las capas celulares ya se empiezan a desnaturalizar. Entonces ahí es donde se activa el dolor. Y el dolor específicamente en estas terminales nerviosas libres se lo hace a través de este receptor, el TRPV1, que es un receptor que justamente tienen estas terminales nerviosas, o sea, la parte más distal de los axones que están libres, tanto en la epidermis o en la dermis, tienen esto y se activan cuando ya empieza a aumentar la temperatura, se desnaturaliza la proteína y se activan y permiten conducir el impulso nervioso. Pero no solamente es el calor, sino el frío, cuando el frío ya deja de ser una sensación únicamente cuando es menor o más de 10 grados bajo cero, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que aquí, en cambio, si ven que se activa un receptor que son similares a los de arriba, ¿no? Pero tienen otra mnemotecnia. Prácticamente el receptor TRPM8, que prácticamente es este receptor de potenciales de la melastatina 8, está relacionado con el frío, pero a rangos moderados. Cuando ya existe un frío intenso, obviamente también aquí ya existe algún grado de lesión de la membrana, existe un grado de desnaturalización proteínica, ya el frío intenso, que significa un peligro inminente, una muerte, una necrosis de la piel, está activada por este receptor, ¿sí? Entonces el TRPA1, y hay que tomar en cuenta eso por si hay alguna pregunta. Ya les estoy dando algunas perlas también en esto, ¿no? Perfecto. Entonces sigamos. Y finalmente hay sustancias químicas que también activan los receptores del dolor. Vamos a empezar por los iones. Los iones prácticamente son cationes que tienen una carga tanto negativa o positiva, que se producen en el organismo generalmente por reacciones fisiológicas, pero también se activan cuando existe un daño. Por ejemplo, cuando existe una isquemia prolongada, es decir, deja de existir un flujo permanente o continuo en algún tejido, estos generalmente empiezan a activar una vía diferente para obtener energía, ¿sí? Ya dejan de prescindir de la glucosa, que normalmente la glucosa está en sangre a disponibilidad de cualquier tejido, pero cuando ya deja de haber el flujo habitual, empiezan a haber otra vía metabólica, que el mayor desecho es los hidrogeniones, que en este caso es el ion de hidrógeno, ¿sí? Y estos iones de hidrógeno también pueden activar a los nociceptores que están circundantes en los tejidos o en las cápsulas de los tejidos de órganos huecos, ¿no? También el ATP el ATP es la moneda intracelular, ¿no? De todos los procesos metabólicos que tenemos, lo que vamos a conseguir o cuál es el propósito es conseguir ATP para darle energía a todos los procesos celulares. Pero obviamente cuando tengo un daño celular, estas células van a liberar el ATP que tenían en reserva, y el ATP per se también tiene un receptor que puede activar a la nocicepción. Entonces hay que tomar todo en cuenta eso. Y también el potasio es importante. El potasio es el principal catión que se encuentra dentro de las células, ¿sí? Fuera de las células existe una concentración más baja de potasio que dentro de las células. Entonces, obviamente, la misma historia que cuando se libera el ATP por el daño celular, también el potasio sale de las células lesionadas, y la característica de esto es que el potasio también despolariza a los receptores nociceptivos, es decir, aumenta la fuerza del estímulo,
o genera un estímulo per se doloroso directamente sobre este tipo de receptores. Pero también tenemos los mediadores inflamatorios, ¿sí? Que nos pueden activar a los receptores nociceptivos. Y dentro de estos mediadores inflamatorios tenemos los principales, porque obviamente la lista es mucho más amplia. Tenemos el principal, que es la bradicinina, que es uno de los activadores más potentes. La bradicinina se produce igual por una cascada fisiológica cuando existe una injuria en un tejido, ¿sí? Prácticamente liberada también por células. Igualmente, otro mediador importante es la histamina. La histamina directamente, o las células que más reserva de histamina tienen son los mastocitos. Los mastocitos son células de defensa, son unos glóbulos blancos especializados que generalmente este tipo de mastocitos se liberan con más frecuencia en pacientes que tienen problemas alérgicos o enfermedades autoinmunes o también cuando existe alguna infección por parásitos. Sí, los mastocitos se elevan más en esto. Y obviamente van a causar dolor y aparte de esto el prurito, que es una picazón excesiva sobre ese tejido que está lesionado. Es importante también la serotonina, no sé si han escuchado, la serotonina es un neurotransmisor central, ¿sí? La serotonina prácticamente también se encuentra no solamente en el cerebro, sino también en el sistema en el sistema de inflamación, específicamente cuando las plaquetas se activan después de una injuria para formar el coágulo como tal, liberan la serotonina, que también a su vez puede ser un mediador para la recepción de estos nociceptores. Y las prostaglandinas también otro mecanismo u otros péptidos que se liberan después de una inflamación en un tejido, de acuerdo a por una injuria. Estos obviamente van a sensibilizar y también a potenciar el dolor. Por eso incluso hay fármacos que actúan en estos niveles. Por eso es importante saber que estos mediadores producen dolor, porque las aplicaciones prácticas, las aplicaciones médicas y farmacológicas permiten bloquear el curso normal de esta cascada que es grande de inflamación y nos permiten tener medicamentos que actúan sobre eso, ¿no? E inhiben el dolor. Los leucotrienos también están presentes cuando hay inflamación persistente y también abajo tenemos las interleuquinas. La 1 y la 6 son las más importantes con respecto al dolor y también el factor de necrosis tumoral alfa que también se eleva cuando existe un daño o una injuria en un tejido y estos pueden darnos de esa sensación de hiperalgesia incluso después de acabado el proceso inflamatorio. Perfecto. Tenemos otras sustancias como los péptidos, la sustancia, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que también lo que hacen es no directamente activar los nociceptores, sino más bien como provocan una inflamación del nervio, pueden también ser más propicio para que el estímulo inflamatorio y nervioso pues se dé y también provocan vasodilatación e hipersensibilidad. También es importante que hay factores de crecimiento, como el factor de crecimiento relacionado con el nervio, que aumenta la expresión de este receptor que ya habíamos comentado. ¿Se acuerdan este del TRPV1? Que este estaba encargado del dolor térmico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este cuando había o teníamos más de 41 grados, ya había degeneración o desnaturalización de las proteínas y se activaba? Entonces, este factor de crecimiento del nervio aumenta la expresión de estos receptores en los nociceptores y permite que se tenga una mayor sensación ante el dolor térmico o químico. Muy bien. Ahora, como les decía, esto es un poquito pesado este tema porque obviamente hay que ir abordando de a poco desde todas las escalas para luego finalmente ir hacia esto que es las fibras nerviosas que transmiten el dolor. Prácticamente las fibras del dolor son esos componentes que ya son mucho más especializados del sistema nervioso periférico y que se encargan de transmitir todo este estímulo del dolor desde todos estos tejidos que ya vemos que pueden ser estimulados bajo la parte mecánica, química, térmica o polimodal y permiten recopilar esta información hasta el sistema nervioso central.
Entonces, estos estímulos potencialmente dañinos son conducidos a distintas velocidades. Hay muchas características que determinan también esta velocidad que ya vamos a comentarles en la siguiente diapositiva. Estas fibras nerviosas que transportan el dolor son dos, ¿sí? Principalmente son de las tipo de la tipo A delta y las fibras tipo No, C. mamá, ¿qué te preguntas? Era capaz. Eduardo, que empieza, no te vas a... Mm, Alguien está con el, Muchachos, yo me bañé, pero bañé en antes. Aquí no te oye, que la nena no quiere. alguien está con el Estoy micrófono ocupado, y solo encendido. me cambié de ropa porque el uniforme estaba que usarlo. Joao, Joao, por favor, que Joao apague el micrófono que le estamos escuchando. Gracias. Listo. Entonces continuamos. Las fibras nerviosas que transmiten el dolor son de dos tipos, ¿sí? Las fibras A delta y las fibras C. Entonces, estas fibras son exclusivamente aferentes, es decir, que únicamente transmiten el impulso desde la periferia hasta el sistema nervioso central, donde se traduce. Y tienen diferentes características. Y vamos a ver aquí que estas características hacen especial o hacen una diferenciación entre el tipo de dolor que uno pueda experimentar. Y esto es importante y bastante dinámico. Tenemos en el primer caso las fibras A delta. Este tipo de fibras tienen mielina. ¿Sí? La mielina es una capa, por así decirlo, a grosso modo, es una capa de grasa que cubre los axones, ¿sí? Que son los tallos por donde se transmite el impulso nervioso. Cuando existe mielina, cuando existe este tipo de grasa, la conducción se hace mucho más rápida. Entonces tenemos que las tasas de conducción de estas fibras A delta se dan de 5 a 30 metros por segundo, o sea, es sumamente rápido. El diámetro de estas fibras es de 1 a 5 micrómetros y obviamente el tipo del dolor que van a permitir transmitir es el dolor agudo, el dolor que es bastante localizado, el dolor punzante, es decir, el primer dolor. Y obviamente es este dolor que es inmediato o prácticamente inmediato tras el estímulo doloroso que uno se hace, por ejemplo, cuando uno se pincha. Y obviamente los receptores que están asociados a este tipo de dolor son los mecanorreceptores que ya hemos visto y los termorreceptores, especialmente para el frío intenso. Son eh, en donde más fibras A delta tienen en sus terminaciones nerviosas este tipo de receptores que son asociados a sus fibras. Y las otras fibras que tenemos son las fibras tipo C. Estas fibras son un poquito más grandes, de 0,2 a 1,5 micrómetros, pero no tienen mielina, es decir, no tienen esa capa de grasa que las cubre y prácticamente la velocidad de conducción es mucho más lenta. Estas transportan el estímulo de 0,5 a 2 metros por segundo y la característica del dolor principal es que transportan o transmiten el impulso del dolor lento, el dolor que es más difuso, el dolor ese que es un poquito como ardor o un segundo dolor. Y obviamente este es el que se mantiene después del dolor inicial agudo, que es bastante localizado. Luego uno siente como un dolor un poquito más, menos localizado, más ambiguo, más pesado. Y los receptores que están asociados o las terminales que tienen más fibras tipo C son los receptores polimodales, que estos igual responden a cualquiera de estos tipos de estímulos, tanto mecánicos, térmicos y químicos. Entonces, lo que podemos también comentar, como ustedes ven que este tipo de receptores, aunque tienen como un solapamiento en su tipo de fibras. Como ven ustedes, las fibras C también en los receptores polimodales reaccionan también ante el estímulo mecánico, térmico y químico, pero también las fibras del tipo A delta también reaccionan, pero estas son un poquito más específicas como primer dolor y nos permiten localizar de mejor manera pues el dolor inicial. Perfecto. Ahora, para hablarles las vías ascendentes del dolor, hay que tomar en cuenta que existen dos vías, ¿sí? Que transmiten el dolor. Y estos se dividen en dos haces, que ya vamos a ver en una gráfica. Primero les voy a dar prácticamente la parte teórica
¿sí? La parte esquemática de cuál es la primera neurona, la neurona de segundo orden, de tercero y sucesivamente, para posteriormente con el gráfico, que va a ser un poquito más visual, puedan entender cómo es que este tipo de neuronas funciona, ¿sí? Entonces, dentro de los dos haces que tenemos en las vías ascendentes, tenemos dos. Tenemos el haz espinotalámico, pero este haz espinotalámico se divide en dos, en un neoespinotalámico y un paleoespinotalámico. El neoespinotalámico tiene una característica específica y el paleoespinotalámico tiene otra. Entonces vamos a englobar todo eso. Como les decía, la vía espinotalámica o también conocida la vía anterolateral es la vía principal de la transmisión del dolor y su activación se hace en la periferia. Entonces ya vamos recopilando todo lo que hemos hablado en esta presentación. Entonces el proceso inicia cuando obviamente existe una injuria, tanto mecánica, química, térmica, y está activando todos estos nociceptores de la piel, los músculos o las vísceras o cualquier otra localización que hemos comentado. ¿Por medio de qué? Por medio de las fibras que pueden ser de dos tipos, que son de la A delta, que es ese dolor rápido, y las fibras tipo C, que es el dolor lento y un poco más difuso. Entonces, estos axones van a entrar a la médula espinal por la parte posterior. La parte posterior de la médula espinal se conoce como la raíz dorsal. Entonces, tomen en cuenta, en la médula espinal, todo lo que es dorsal es sensitivo y todo lo que es anterior es motor, en términos generales. Aunque ya van a ver en el gráfico, estas vías tienen un entrecruce que también pues se hace un poquito, se solapa todo esto que les digo, pero en términos generales es así. Todo lo que es dorsal en la médula espinal corresponde a un estímulo sensitivo, una parte aferente. Entonces, la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Porque en la parte dorsal está la parte sensitiva. Entonces, ahí existe el cuerpo de esta neurona que tiene dos ramificaciones, una que está en el tejido, que tiene en su terminal libre al mecanorreceptor, y otro axón va a entrar dentro de la médula prácticamente en el asta dorsal. Y aquí se va a comunicar con una segunda neurona, ¿sí? Que ya está prácticamente en el asta dorsal. El asta dorsal, como ya les voy a, no se preocupen, ya les voy a poner la imagen para que tomen en cuenta esto, pero es importante que tengan esta parte semántica primero. La segunda neurona está en el cuerno dorsal, ya en la médula, y tiene varias láminas, ¿sí? Pero generalmente esta segunda neurona, el cuerpo está en la lámina 1, 2 y 5, ¿sí? Que tienen ahí los nombres como les conoce, como lámina marginal o sustancia gelatinosa o núcleos propios. Luego de esto, hace una decusación, o sea, los axones cruzan al lado opuesto o muchas de estas pueden incluso ir un segmento o dos segmentos superiores antes de hacer la decusación y van a ascender por la parte anterolateral de la médula que se conoce como el tracto espinotalámico, ¿sí? Cuando llegan al tálamo, que ya prácticamente es la base del cerebro, en el tálamo hacen una sinapsis dentro de un núcleo que se llama un núcleo ventral posterolateral. Y este núcleo en el tálamo es un filtro sensorial. O sea, aquí se va a modular toda la intensidad y se va a determinar la localización del dolor. Y la tercera neurona ya va directamente a la corteza somatosensitiva. Esta tercera neurona ya va directamente al homúnculo, ¿sí? Que es un giro en el óvulo parietal en donde tenemos prácticamente todo el cuerpo hecho una topografía durante ese lóbulo, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferenciado qué parte es la cabeza, qué parte es la mano, el pie, la pierna, los diferentes órganos. Y obviamente ya este es un dolor ya mucho más consciente, es un dolor que ya nos permite localizarlo, nos permite determinar la intensidad y va a distinguir las características del estímulo. Entonces, aquí tenemos esta imagen que ya nos permite determinar cómo es el recorrido del primer haz. Acuérdense que las vías ascendentes tienen dos haces. El primero que les dije es el haz neoespinotalámico y de este haz estamos hablando, ¿sí? Porque luego vamos a hablar del haz paleoespinotalámico, que es otro tipo de haz. Pero bueno, dentro del primer haz de este haz neoespinotalámico tenemos que únicamente estas fibras de tipo A delta que conducen el dolor rápido,
que lo conducen hasta 30 metros por segundo, van a llevar el impulso nervioso. Entonces, como vemos, vemos que las fibras tipo A delta se originan, miren, aquí están los mecanorreceptores que tienen estas fibras y el cuerpo de la neurona, de la primera neurona, está en el ganglio de la raíz dorsal. Este es un corte axial de una médula espinal, esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral y aquí podemos ver el ganglio de la raíz dorsal, tiene aquí el cuerpo de la célula nerviosa y tiene aquí dos axones. Un axón que se va hacia la epidermis o la dermis o hacia la localización de un órgano o una víscera y en esta terminal son los mecanorreceptores, ¿sí? Entonces una vez que se estimulan va directamente a pasar el ganglio de la raíz dorsal y van hasta estas láminas. ¿Se acuerdan? Les dije la lámina 1, 2 y 5. Vamos a tomar el ejemplo de la primera, ¿sí? La lámina tipo 1, que es la lámina marginal. Entonces aquí hace contacto con la segunda neurona, ¿sí? Que esta es el asta posterior de la médula espinal. Generalmente las fibras del dolor de tipo rápido, las A delta, generalmente hacen la sinapsis entre la lámina 1 y la lámina 5, ¿sí? Y estas neuronas, como vemos, hacen un cruzamiento contralateral. Esta es la comisura posterior de la médula espinal y se van hasta acá. Se decusan y van a subir directamente sobre las columnas anterolaterales, ¿sí? Ascienden por esta columna o por este cordón anterolateral que como ustedes ven es contralateral al estímulo que se generó, ¿no? Por ejemplo, si se está estimulando la mano derecha, al final el estímulo se irá por la columna anterolateral izquierda, ¿sí? Y esta sube directamente. Pero miren, sube por el bulbo, sube por la protuberancia, sube por el mesencéfalo y no deja en ninguna de estas ninguna ramificación, va directamente, ¿sí? Va directamente hasta la tercera neurona que se contacta en el tálamo, generalmente en la formación reticular o en el núcleo ventral del tálamo, que es lo que ya les comentaba, y forma la tercera neurona para dar esta proyección a las fibras que son, perdón, hacia la estructura que se llama el homúnculo del lóbulo parietal. Generalmente se van a unas áreas específicas del cerebro que se llaman áreas de Brodmann. Generalmente van hacia la 3, la 1 y la 2, ¿sí? Entonces aquí tomen en cuenta que ya se percibe el dolor de una forma más consciente, una forma más precisa y una forma mucho más localizada. Entonces este es el primer paso, el estímulo del dolor rápido que cruza sobre esto. ¿Cuál es el principal neurotransmisor? Esto también puede ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal neurotransmisor de las fibras A delta que transmiten el dolor rápido? Pues aquí tenemos, es el glutamato, ¿sí? El glutamato es una sustancia, es el principal neurotransmisor que es excitador del sistema nervioso central. Y ya les vamos a comentar a continuación. Tengo también una diapositiva donde se les va a comentar más datos de este glutamato. Pero para ser didáctico y aprovechar esta diapositiva, pues tomen en cuenta que el principal neurotransmisor de las fibras tipo A delta que transmiten el dolor rápido es el glutamato, ¿sí? Principal neurotransmisor. Perfecto. Y ahora sí vemos cómo se entrepuso la otra imagen. La otra imagen es para hablarles del otro haz, ¿sí? Que es el haz paleoespinotalámico. Y el haz paleoespinotalámico prácticamente es el haz que transmite el dolor lento. Entonces aquí podemos ver que las fibras del dolor lento no solamente dejan o hacen sinapsis con más o intercalan más en el asta dorsal, en estas láminas. Miren, aquí tenemos que intercalan en la 2, en la 3, también en la 5, como la anterior también, acuérdense que también era la 1, la 5. Intercala en muchas otras sustancias, pero principalmente en la 2, en la 3 y en la 5, ¿sí? Y como ven, estas también hacen de su segunda neurona una decusación de todas sus fibras y se van por la comisura anterior, ¿sí?
el haz que transmite el dolor tipo rápido se va por la comisura más posterior. El dolor lento se va por la comisura anterior, pero igual se va por las columnas anterolaterales. ¿Sí? Entonces, este ascenso medular lo hace obviamente a través de, después de hacer la decusación, asciende por el cordón anterolateral y esto ya es el haz paleoespinotalámico en esta imagen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el haz neoespinotalámico que va, mire, va directamente, ¿no? Directamente solo se queda por el tálamo y da otra proyección. Mientras que, miren, el haz paleoespinotalámico, este igual sube, pero ya en el bulbo raquídeo empieza a dar, ¿sí? Unos axones que se van a conectar aquí en el bulbo raquídeo, también va a dejar en la protuberancia, también va a dejar en el mesencéfalo. Y es importante esto porque por eso se explica que este dolor tipo lento es un poco más difuso, es más persistente y está conectado prácticamente con emociones desagradables. ¿Por qué? Porque hace más conexiones con esto, con el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Por qué? Porque aquí hay núcleos de formación reticular. Estos núcleos de formación reticular son los núcleos principales que permiten al ser humano hacer las maniobras de lucha o huida cuando existe un peligro. Entonces, si ven cómo se solapa el dolor con la defensa, con que el individuo percibe esta injuria y sabe que es peligroso, o sea, es por esto, por este haz paleoespinotalámico que genera unos axones o unas ramas con otras neuronas que tienen esa función. Aparte del núcleo de la formación reticular, es el acueducto de Silvio y la región tectal. ¿Sí? Y este haz también se va al complejo ventrobasal del tálamo. También como la parte del haz o de las fibras de conducción rápida, también había parte, pero menos, que dejan estos axones en la formación reticular del encéfalo. Entonces, ¿qué se puede decir con respecto a estas dos vías? Se puede decir que para el dolor existen dos vías de transmisión de señales, ¿sí? Son vías dobles que van por la médula, van al tronco encefálico y se conocen como los fascículos neoespinotalámico y paleoespinotalámico, ¿sí? Entonces, el dolor agudo es dado por el haz neoespinotalámico. Acordarse de eso siempre, mientras que el dolor crónico o el dolor más lento se da por el haz paleoespinotalámico. Y ahora también es una pregunta que siempre se hace. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras tipo C? Aquí tenemos, ¿sí? Es la sustancia P. La sustancia P también es un neuropéptido que desempeña un papel fundamental en esta, la transmisión y la modulación. Es el principal neurotransmisor de estas fibras que son de tipo C, que transmiten el dolor lento, pero también están en otro tipo de actividad neuronal. Y miren que es importante correlacionar todo eso. Es bastante complejo entender a la primera, van a tener igual estas diapositivas para que los revisen, pero que se quede como enseñanza de esta presentación o diapositiva que, miren, hemos visto ya desde primero desde qué es la definición del dolor, segundo hemos visto los diferentes tipos del dolor, hemos visto cómo es que el cuerpo interpreta un dolor, qué estímulos, a qué grado se estimulan estos mecanorreceptores y por qué tipos de fibras transmiten tanto el dolor, la sensación del dolor rápido, la sensación del dolor lento y también por cuál es la ruta hasta tener un nivel consciente del dolor. Y quiero que se lleven eso, que existen dos vías para señalar el dolor. Y estas son las únicas dos que existen, ¿no? Tanto para el dolor visceral como para el dolor parietal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les comentaba, es importante hablar de estos dos neurotransmisores porque son los que transmiten el impulso, ¿no? El glutamato, que es es el más importante en el estímulo doloroso, este neurotransmisor prácticamente es el neurotransmisor que hace que estimular o excitar a las fibras nerviosas, desempeña prácticamente toda la transmisión sináptica del dolor.
No solamente del dolor, también hay que tomar en cuenta que a nivel central también forma parte de la plasticidad de las neuronas, de este cambio del papel, de cómo perciben ante un estímulo continuo las neuronas, cómo se cambian, cómo se modulan, ¿sí? También en los procesos de aprendizaje y en la memoria están involucrados. Pero prácticamente en el contexto del dolor, el glutamato es este mediador clave de la transmisión y de la modulación de los nociceptores. Acordarse eso siempre. Especialmente a nivel de qué? A nivel de la médula espinal. Y este neurotransmisor se va a liberar principalmente por este tipo de fibras que son las fibras A delta, que son las fibras más rápidas. Pero tomen en cuenta que también algunas fibras tipo C también van a tener la liberación de este glutamato. Acuérdense que siempre va a haber un solapamiento en las funciones, en las actividades que, que la fisiología nerviosa las hace. Pero hay que tomar en cuenta que el principal neurotransmisor de las fibras A delta va a ser el glutamato, ¿sí? Aunque las dos liberen este tipo de neurotransmisor. Entonces, estos actúan sobre diferentes receptores y permiten, cuando ingresan a la célula, permiten que se despolarice, es decir, que propague el impulso hacia los centros nerviosos superiores. Y también este neurotransmisor puede estar involucrado en fenómenos de sensibilización central, que eso ya vamos a abordar en otros temas. ¿Sí? Entonces, en contexto, el principal excitador o estimulante del el impulso doloroso rápido es el glutamato y actúa sobre estos receptores. ¿Sí? Estos receptores que son dependientes del kainato son receptores que tienen anclados péptidos y que van a hacer que se abran y permitan la despolarización más rápida. Responsable del dolor rápido y agudo, el glutamato. ¿Sí? Y la activación continua de este receptor, el NMDA, puede provocar procesos en cambio de sensibilización ya no en la médula, sino a nivel central, provocando la hiperalgesia, ¿sí? O alodinia, que es una percepción desvirtuada, una percepción desproporcional del dolor. Ahora también hay que tomar en cuenta a la sustancia P, como les decía, este neuropéptido juega un papel clave también en la transmisión y la modulación del dolor. Pero estas, a diferencias del glutamato, van a estar prácticamente o exclusivamente liderado por las fibras tipo C. ¿Sí? En menor medida también puede haber en las fibras A delta, como hemos visto, que se solapa, pero prácticamente más del 90% de la sustancia P se libera a través de las fibras C y su acción se ejerce o activa sobre estos receptores, que son receptores de la neuroquinina 1 y son responsables del dolor lento, el dolor difuso, el dolor persistente, pero también la sustancia P, como habíamos visto antes, produce inflamación del tejido en donde se libera. Y la inflamación es un proceso fisiológico que tiene varias etapas y una de sus etapas es aumentar la permeabilidad vascular, o sea, va a permitir que más plasma, más células, más sangre vaya desde los capilares hacia el tejido. Y por eso se explica que también la sustancia P, las fibras tipo C, este dolor lento y difuso y persistente, se asocia fundamentalmente a la fisiopatología del dolor crónico, porque obviamente nos está dando todas las características, ¿no? Liberación de esta sustancia, daño continuo permanente, se activa la inflamación de manera consecuente y ¿qué es lo que pasa? Va a traducirse a un paciente con un dolor de tipo crónico por esta neuroinflamación. Entonces, miren que es importante este tipo de sustancias, de estos neurotransmisores para tomar en cuenta. Pero para llevar a casa, glutamato, fibras A delta, dolor rápido, sustancia P, fibra C, dolor lento, neuroinflamación también que puede provocar. Bueno, para continuar también hay que hablar que hemos visto todo lo que es las vías ascendentes en sus dos haces que nos permiten diferenciar el estímulo lento o rápido del dolor. Pero el cuerpo también tiene lo que se llama vías moduladoras o vías descendentes del dolor. Entonces, estas vías del dolor constituyen este sistema que modula o es encargado de inhibir
la transmisión de los nociceptores. Es decir, este es un sistema central que regula el dolor, eh, no únicamente modulando los receptores, sino también regulando la intensidad según el contexto del estado en el que está el paciente o la experiencia del individuo. Miren que es importante esto. Entonces, esto también nos permite abordar a que el paciente, no todos los pacientes tienen la percepción igual del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden tener sus vías descendentes del dolor no más desarrolladas, sino que obviamente los hábitos hacen que la plasticidad neuronal mejore y qué sé yo, una persona que no es tan ansiosa, una persona que no es tan preocupada, mantenga sus vías o sus haces descendentes del dolor más activos que las personas que no han modulado bien. Acuérdense que la neuroplasticidad, pues, es un componente continuo de las neuronas y incluso cada cosa que pensamos, que decimos, que leemos, como estudiamos, modula nuestra forma de entender el dolor y prácticamente del mundo también. Entonces, estas vías descendentes del dolor reducen la transmisión del dolor desde la médula espinal hacia el cerebro también y actúan como un sistema analgésico endógeno que es fundamental para el control del dolor, ¿sí? Entonces tenemos vías que nos permiten determinar el dolor y otras vías que nos van a permitir modular o sentir o diferenciar este tipo de dolor. Y las vías descendentes del dolor principalmente salen de estos núcleos, ¿sí? El primero es el núcleo del RAF, que va a liberar la serotonina como el principal neurotransmisor inhibitorio. La función de esta serotonina o de este núcleo es reducir la liberación de la sustancia P. Miren qué importante es la serotonina en este caso. Y obviamente, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, nosotros mandamos fármacos que permitan mantener una reserva alta de la serotonina y prácticamente mejoran el dolor crónico, el manejo de la percepción que tiene sobre el dolor. Es importantísimo saber esto porque la farmacología que también vamos a ver en clases posteriores nos va a dar la pauta, nos va a dar la posta para saber cómo manejar este tipo de dolor en los pacientes que son crónicos. Bueno, y aparte del núcleo del RAFE, también tenemos la sustancia gris periacueductal, que este es el centro modulador que es más importante, ¿sí? Porque recibe prácticamente señales de tres centros importantes, de la corteza prefrontal, la amígdala, el hipotálamo. Todos estos centros están relacionados con la parte emocional del ser humano. La amígdala, el hipotálamo corresponden prácticamente a la sensación más interna que uno pueda tener. Y obviamente también este centro modulador también va a activar otros centros en el núcleo, en el tronco encefálico, perdón, que van a inhibir el dolor. Entonces, en esta imagen tenemos, miren, tres sistemas importantes que les habíamos comentado. Bueno, prácticamente son dos, ¿no? El núcleo magno y la sustancia gris periacueductal son los más importantes, aunque también aquí se toma en cuenta el complejo inhibidor que también es en la médula, que aquí ya van a ver cómo es que las vías se correlacionan unas con otras para hacer la inhibición desde la médula espinal. Pero es importante que este tipo de analgesia está relacionada con qué le relacionan ustedes. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que el haz espinotalámico también botaba unos ramitas aquí, ¿no? Botaba en la protuberancia, brotaba también en el tálamo. Entonces es importante que miren, justo los sistemas de analgesia están igual en estos componentes. Entonces es importante que la relación anatómica de dónde termina uno, está actuando el otro, es importantísimo, ¿sí? Y como les comentaba, el grado de dolor de cada persona varía tremendamente y obedece a la propiedad de estos sistemas, ¿sí? Que son el sistema descendente del dolor o el sistema de analgesia del dolor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra imagen en donde vemos prácticamente cuáles son las neuronas. Miren, aquí tenemos neuronas del primer orden que salen del hipotálamo y del hipotálamo ya viene desde la corteza, eh, viene prácticamente del tálamo también, a neuronas de segundo orden. Miren, el principal neurotransmisor de las neuronas a nivel del acueducto o la parte inferior de la protuberancia es la encefalina, ¿sí? La encefalina igual es un neuropéptido que en cambio actúa en las neuronas que van a inhibir o van a modular la respuesta al dolor.
¿sí? Pero también las neuronas que están por debajo de la protuberancia también secretan serotonina. Y también este es un neurotransmisor importante. Y mire, esta neurona ya de tercer orden, ¿a dónde está viajando? Miren, está viajando al asta dorsal, ¿sí? De la médula espinal. Y miren cómo hace aquí un intercambio con una neurona chiquitita. Estas neuronas son neuronas inhibitorias, ¿sí? Y estas neuronas inhibitorias, miren con quién conecta. Con las aferentes de las fibras que eran A delta y las tipo C. Entonces, miren, desde arriba se puede modular la respuesta, que este baja nuevamente el estímulo a la médula, interactúa con las neuronas inhibitorias a través de serotonina, a través de encefalina, y lo que hace que es inhibir el componente. ¿Para qué? Para que una vez inhibido, el estímulo que es doloroso, que viene de los tejidos, se pierda justo en la médula espinal y ya no pueda subir hacia el procesamiento que en los núcleos más superiores. Entonces, miren qué importante es saber este tipo de vías, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, ¿sí? La sustancia gris periacueductal, el núcleo magno y el complejo inhibidor que hay en la médula espinal. Miren todo cómo se relaciona, cómo cada una estimula neuronas de primero, segundo y tercer orden hasta la médula espinal para modular o inhibir la respuesta hacia el dolor. Entonces, ¿qué neurotransmisores están involucrados en las vías descendentes o en las vías moduladoras o vías analgésicas del dolor? Está serotonina, noradrenalina también, las encefalinas, las endorfinas, la GABA y la glicina. Prácticamente estos tienen el origen en los núcleos del mesencéfalo y núcleo de la parte inferior de la protuberancia. Miren, las encefalinas dentro de las neuronas medulares, en la sustancia gris periacueductal, en la médula, neuronas, interneuronas medulares. Y cada una hace un efecto, pero prácticamente todas hacen una inhibición, excepto las endorfinas que con per se hacen una analgesia, o sea, un efecto analgésico directo, mientras que las otras van a inhibir tanto a las fibras, a las sustancias, a la conexión sináptica de todas estas células que transmiten el dolor. Pero es importante. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuando, por ejemplo, nos golpeamos un golpe súbito y cuál es nuestra principal reacción que hacemos? Es la de toparnos, ¿no? Topamos y tratamos de sobarnos constantemente. Entonces, ¿cuál es la explicación fisiológica, científica, de por qué el estímulo doloroso disminuye al aplicar una sensación táctil? Porque en realidad cuando uno se golpea y se soba, disminuye, ¿no? O se hace un poquito más tolerable ese dolor. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Y la respuesta está en este gráfico que habíamos visto desde el inicio de la presentación. Les había comentado que el dolor rápido y el dolor lento son las vías que transmiten el dolor: fibras tipo A delta y fibras tipo C. Y miren a qué velocidades las transmite. El dolor rápido se transmite máximo a 30 metros por segundo y el dolor lento es mucho más lento, obviamente, 2 metros por segundo. Pero miren acá, miren esta imagen. Este es un corpúsculo diferente. Este es un corpúsculo de Meissner. Este corpúsculo tiene este tipo de fibras, las A tipo beta, pero este estímulo o este receptor no transporta el dolor, por así decir. Como les comentaba en la imagen que vimos inicialmente, estos corpúsculos transmiten la sensación del tacto únicamente. Estos no reaccionan ante efecto mecánico, térmico, químico. Pero miren, casualmente estas fibras también tienen sus neuronas o la parte celular de la neurona en el asta dorsal. Y también casualmente algunas de estas fibras van hacia el asta dorsal a la lámina 1 y 2. O sea, tienen un entrecruzamiento parecido, ¿sí? Aunque estas no decusan directamente, sino que estas suben y hacen una decusación en el bulbo raquídeo, pero eso es otro sistema que no transmite el dolor. Sí, es un sistema que se llama lemnisco medial. Este transmite la sensación fina del tacto. Entonces, miren a qué velocidad estas fibras transmiten el impulso.
a 35 y 70 metros por segundo. Entonces, obviamente, este fenómeno se explica de por qué nosotros cuando empezamos a sobarnos, cuando tenemos un dolor, es porque al sobar estamos activando estas fibras tipo AB que transmiten mucho más rápido y lo que hacen es ganar el impulso nervioso que transmite el dolor y llegan mucho más antes al cerebro, ¿sí? Que el dolor, porque incluso el dolor tipo rápido, solo hasta 30 metros por segundo tiene su capacidad tope, mientras que estas fibras pueden ser hasta 70 metros por segundo. Entonces, miren, este es otro tipo de inhibición que se hace. Y como les comentaba, el sistema nervioso central tiene un solapamiento brutal. Esto es un esquema general de cómo funciona, ¿no? Pero prácticamente en la clínica y en la parte quirúrgica no existe, o sea, un haz o un corpúsculo que no esté relacionado o su función no esté asociado con otro, porque prácticamente el cuerpo mantiene así su equilibrio, ¿no? Es un solapamiento completo. Pero aquí queda explicado, ¿no? Varias de estas cosas del dolor, de la inhibición que tenemos y pues y cómo se transmite hasta nivel central. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es otra pregunta que uno se debe hacer con respecto al dolor y que también la respuesta está en la base fisiológica anatómica de las vías. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de un apéndice inicialmente, no nos duele generalmente en el apéndice, sino que comienza en el ombligo, luego empieza a subirse a nivel del epigastrio, que es el estómago, y luego se va localizando en la fosa ilíaca derecha, que es donde se localiza la apéndice? O, por ejemplo, ¿por qué cuando los pacientes tienen un infarto de miocardio, el primer dolor que sienten es el dolor en el hombro, en el cuello, en el brazo izquierdo, en la mandíbula? Entonces, el dolor referido también tiene una explicación que esto ya viene desde el desarrollo embrionario. Sí, nosotros cuando estamos más o menos a los 20 días de nacidos, ya somos esta estructura, ¿sí? A los 20 días. Y ustedes pueden ver hacia aquí, hacia los lados. Estas protuberancias chiquitas se llaman las somitas. Entonces, las somitas posteriormente nos van a dar información de todo lo que es la parte eh, de la sensibilidad de la piel, de los músculos y de la parte torácica principalmente. Entonces, las somitas eh, también tienen fibras dentro de la parte visceral, por así decir. Entonces, nosotros vemos aquí que se explica el dolor referido porque obviamente, miren, en el embrión que se está desarrollando, si ven, esta es una fibra, esta es una fibra del dolor, y miren cómo tanto la piel como el órgano visceral no tienen una diferenciación, o sea, como les explico otra vez, hay un solapamiento desde siempre, desde el inicio de la vida uterina, en donde el embrión se desarrolla así. Y posteriormente, cuando ya nace, obviamente ya tiene las neuronas ciertamente diferenciadas, ciertamente maduras, pero obviamente el estímulo se reconoce que es el mismo, ¿no? La piel que antes estaba junta, indiferenciada con respecto a la víscera hueca. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un dolor de tipo isquémico? ¿Sí? Aquí, ¿qué tipo de nociceptor estaría activándose en el corazón cuando existe un infarto de miocardio? Estaría activándose los receptores que son responsables de las sustancias químicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando existe una isquemia, deja de haber flujo sanguíneo en una zona y ¿qué empieza a pasar? Las células se mueren y las células se mueren, empiezan a liberar ATP, todo lo que vimos, ¿no es cierto? Empiezan a liberar o a consumir más otros sistemas y a botar hidrógenos, ¿sí? Entonces, este tipo de mecanorreceptores se va a activar y va a transmitir el dolor. Principalmente el dolor visceral tiene más fibras de tipo C, que es un dolor un poquito menos localizado, es un dolor lento, es un dolor difuso, pero por el hecho de que en la parte embrionaria estábamos dentro de las somitas, la piel referente o que estaba cerca del corazón corresponde a los segmentos desde C3 hasta T5, ¿sí? C3 es prácticamente la inervación del cuello, la mandíbula.
aunque más la mandíbula es por la cara, prácticamente es por el nervio trigémino. Se puede explicar porque el corazón también estimula el nervio vago y puede generar este tipo de molestia, pero los segmentos, por ejemplo, T3, T1 ya van al brazo, al antebrazo. Entonces, este dolor no lo localiza el cuerpo directamente, ¿sí? Porque las sustancias químicas activan más, ¿no? Activan más a las fibras tipo C, que son fibras que no tienen el dolor tan localizado, ¿sí? No es como los receptores libres, mecanorreceptores que hay en la piel, que son mucho más sensibles y nos permiten diferenciar el dolor en este segmento. Pero miren qué importante saber este tipo de cosas. Y también, como les decía, la piel, perdón, con respecto al dolor referido del apéndice inflamado, por ejemplo. ¿Por qué nos duele el ombligo? ¿Por qué nos duele más arriba en el abdomen? ¿Por qué? Porque los segmentos embriológicos asociados están por los dermatomas que van desde los nervios espinales de T10 a T11. Entonces, estos nervios, T11 es inervación sensitiva del ombligo, entonces se van a estimular. Y cuando ya sentimos el dolor que ya es en la fosa ilíaca derecha, cuando prácticamente toda la inflamación, todas las sustancias químicas, toda la isquemia, ya pues conduce a un montón de péptidos que estimulan a los nociceptores. Ahí, pero cuando ya están en cantidades mucho mayores, cuando ya se dilata un poco más la víscera, ahí se siente directamente este tipo de dolor parietal. Bueno, entonces, esta clase fue un poquito pesada porque obviamente son las pausas, prácticamente es el recorrido anatómico de todas las vías del dolor, ¿sí? Igual como digo, esta presentación ustedes la van a tener para que la puedan revisar también, pero no sé si tienen alguna pregunta o comentarios, qué les pareció la presentación. Sé que abordar esto en este tiempo sí es un poquito complicado porque traté de condensar todo para que se pueda hacer en esta clase, pero creo que se abordó bastante bien todo, ¿no? Desde neurotransmisores, desde cómo se inicia el estímulo doloroso, cómo se transmite a nivel central, cómo se diferencia los neurotransmisores, las vías, cómo se modula el dolor, por qué si hacemos una cosa disminuye. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, inquietud, alguna queja. Con lo que se refiere al manejo del dolor, eso Ujú. sería en la próxima clase. Claro, sí, obviamente sí, pero es importante, o sea, esta como es la primera clase, como el tema prácticamente es las bases fisiopatológicas del dolor agudo y crónico, hay que ver estas vías, ¿no? Luego ya iré hablando prácticamente de la farmacología, del manejo del dolor tanto agudo como crónico y todas las implicaciones, pero esta es la primera parte, es la parte anatomopatológica, porque hay que saber, ¿no? Cómo se conduce una vía del dolor, porque varias cosas, incluso varias terapias que hacemos en fisioterapia, también están orientados a esto, ¿no? Entonces, es importante saber esto. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Porque ya voy a empezar yo con las preguntas. ¿Qué les parece? A ver, vamos a preguntar. Daira, ¿qué le pareció la clase? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Aprendió sobre las Está súper. vías? ¿Sabía ya esto o cómo lo? ¿Algún No, no comentario? sabía, no sabía como tal todo, pero Ujú. sí está muy interesante. Y como usted dice, tenemos que saber desde dónde viene la raíz del dolor y saber diferenciar entre los pacientes, para de esa manera poder ayudarles de mejor manera. Claro, sí. Sí, es como les digo, esta parte, la primera, la neuroanatomía, siempre en todo lado es un poquito más tedioso, porque son vías que uno no puede hacer prácticamente una reflexión, algo subjetivo, porque son vías que ya existen. O sea, esto data desde los libros de anatomía bien clásicos
Poco ha cambiado sobre nuestro entendimiento o conocimiento del sistema nervioso central, porque estas vías ya están descritas años, años, años en la literatura médica. Entonces es importante, si no se la sabe, pues hay que saber cómo viene, cómo maneja, o por qué duele aquí, por qué duele esto, ¿sí? Es importante saber todo esto. Joao, ¿algún comentario? Este, ¿Qué le pareció la exposición? ¿Ya sabía las vías del dolor? ¿Aclaró sus dudas? ¿Es la primera vez que entiende o sabe o se quedó con más dudas? o sea, la verdad, eso ya no vi en la universidad, tenía tiempo, la verdad que como que muchas veces desenvolvamos esto, pero esto más que nada ahorita nos ayuda también para trabajar con pacientes neurológicos en este caso. Si Exacto, trabajamos con pacientes neurológicos, es algo necesario saberlo, las vías de dolor y de dónde proviene y todo. Pero no sé si está bien, no que era algo que tenía, digamos que años que no lo, claro, no- ya no lo veía. perfecto. Muchas gracias, Joao. A ver, Gabriel, ¿algún comentario que tenga? O ya se nos durmió Gabriel. Maribel, denos un comentario, alguna duda, aprendió, ya sabía las vías. Mi doc no me es un tema totalmente nuevo para mí y me parece súper interesante. Claro, nuevo. ¿Usted con quién trabajaba? Me dijo que no recuerdo muy bien. Yo trabajo en un geriátrico, soy Ah, gerontóloga. ya, perfecto. Bueno, es importante, ¿no? En los adultos mayores prácticamente el dolor crónico es un síntoma frecuente. Yo les hablo, o sea, desde la experiencia. En traumatología, el 90% del motivo de consulta es el dolor. Dolor articular, ¿sí? Todo se relaciona con el dolor, las fracturas, las lesiones de los tendones, las inflamaciones, bursitis, tendinosis, todo eso se relaciona con el dolor. Entonces, es importante ver bien eso, ¿sí? Podemos en otras clases incluso hablar sobre bien la semiología del dolor, el abordaje del mismo, ¿sí? Prácticamente no puedo darles de temas específicos, pero sí hacerles algo global, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también manejo pacientes crónicos, ¿sí? Pacientes crónicos del dolor y hay que entender bien esa fisiopatología de todo eso. Y cómo también interviene en este tipo de manejo la parte multidisciplinaria. Hay muchos pacientes que tienen comorbilidades de base desde enfermedades orgánicas como diabetes, insuficiencia vascular, que limitan mucho la actividad del movimiento de alguna extremidad, hasta depresión, ansiedad, toman medicamentos, tienen alguna alteración en el sistema nervioso central. Y eso también contribuye a que el dolor sea una causa de incapacidad constante, ¿no? Nosotros trabajamos en el hospital con terapia del dolor también, que es un servicio que maneja a todos los pacientes crónicos, los pacientes paliativos, entonces sí es importante tener estas bases. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario más. No, bueno, verán, les voy a dar unas, antes de terminar, hay algunas directrices que hay que tomar en cuenta. Verán, todos estos temas que les voy a presentar van a ser evaluados, ¿sí? En la última semana de este mes se va a hacer una evaluación de todo lo que hemos conversado, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que yo he hablado con ustedes, he conversado, está resumido y condensado en las diapositivas. Pero como habrán notado, hay varias cosas que tampoco están en las diapositivas. Hay varias cosas que yo hago una explicación con las imágenes que les presento, prácticamente en las vías y todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta. Por eso si hay alguna duda,
incluso si ustedes tienen alguna duda posterior de algún tema que están revisando que ya hemos visto antes, pues pueden compartirme esas dudas, no hay ningún problema para revisar y conversar sobre eso, ¿sí? Y claro, esto va a ser evaluado porque ustedes tienen que dar, o sea, este es un diplomado que da un certificado de aprobación. Entonces hay una nota mínima que tienen que tomar. Entonces tomen en cuenta lo que les he dicho como puntos de partida, lo que me he hecho más énfasis en tomarles probablemente vaya en su evaluación final. ¿Listo? Entonces, si no tienen más preguntas, muchachos, pues les agradezco y nuestra nueva cita sería el jueves, ¿no? A las 8 de la noche. Espero que igual estén todos atentos, dispuestos y se puedan conectar a tiempo. Gracias, Dari. Buenas noches con todos. La Pau. Bueno, sí, ¿cómo estás? Ya, por parte de aquí del centro de capacitación, pues queremos agradecerte por tu primer día del tema de este módulo, el cual pues para todos nos ayuda pues significativamente para seguir aprendiendo, para la formación académica igual de los estudiantes. Y perdón si al inicio no pudimos hacerle la bienvenida a nuestro doctor, compañero Darío. Ustedes pueden ver igual la hoja de vida del doctor en su plataforma para que puedan conocerlo un poco más. Te agradecemos, Dari, por la explicación del día de hoy y lo que ya abordó también Darío. Todo eso va a ir al final del módulo dentro de la evaluación con el puntaje mínimo que ya ustedes ya les debieron haber explicado con antelación. Eso nada más y muchísimas gracias más bien por este día de clases y pues ya sería para el día jueves. Gracias, doctor Darío, por tu clase. Agradecemos un montón. Listo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Noches. Hasta luego, Muchas chao. Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.